dirudienez batzuentzat errezagoa da ostrukarena egitea, hauteskunde hauetan. Gu ez gaitzatela engaina. Kontua da Nafarroan, aldaketarako bidean, hauteskunde hauek ere importanteak direla. Eta hori, ostrukarena egiten dutenek badakite. Y por mucho que se empeñen en hacer la del avestruz, en meter la cabeza, en no dar la cara en estas elecciones, saben que estas elecciones en Nafarroa tienen también otra dimensión, tienen otra importancia y que en el camino hacia el cambio que estamos construyendo día a día en Nafarroa también tienen una trascendencia. UPyD dice que no se presenta a estas elecciones. Dice Barcina que pide el voto para las opciones que defienden Navarra, que defienden España y que defienden Europa, para hacer frente a los separatistas, que dice ella, ¿no? El navarrismo que promulgan ellos, y encima están pidiendo el voto para el Partido Popular sin decirlo. Ha cambiado la chaqueta roja por la chaqueta azul. La estrenó el día de Citero y desde entonces, en las apariciones públicas que ha tenido, no se la ha quitado. Aquí, entonces, de campaña estamos todos, unos de una manera y otros de otra. Nosotros lo que tenemos claro es que nosotros no vamos a meter la cabeza. Si Europa, como decía Xavi, es el gran banquete europeo, el de la troika, de ese ente abstracto que parece que nadie acabamos de entender, de visualizar, que es el FMI, que es el Banco Central Europeo, lo que sí sabemos es que toman unas decisiones que están formando un modelo que desde luego no piensa en las personas, sino que piensa exclusivamente en otros intereses. Eso, el gran banquete europeo, ya lo conocemos en Pequeña Navarra. A los comensales, a los invitados, a los que sirven la comida, a los que la pagamos. Lo conocemos muy bien. Y si la troika lo trasladamos a Nafarroa, pues vemos muy clara cuál es la franquicia de la troika en Navarra. Y la franquicia de la troika, a nivel político, se llama UPN y PSN. Y los cómplices de toda esa troika, pues son la CEN, Comisiones, UGT, el Diario de Navarra y lo que venimos llamando desde hace años el régimen. Esa es la troika que tenemos en Navarra. Yo creo que tiene tres características muy concretas: corrupción, elitismo y clientelismo, y antidemocrático. Lo que está en juego en Nafarroa en estos momentos es hacer frente a ese modelo europeo y construir, junto con otros, buscar sinergias desde la izquierda, desde los derechos de los pueblos, con otros, para construir una nueva Europa. Y también en Nafarroa estas elecciones tienen que valer para dar una patada, para dar un empujón más a ese fin del régimen que también estamos padeciendo en Navarra y que, como digo, es una franquicia de la troika en Nafarroa. Y no podemos dejar que ningún voto por el cambio se quede en casa. Y eso es lo que tenemos muy claro desde H. Bildu. Tienen miedo a esos votos y tienen razones para tenerlo. Y Josu Juaristi va a estar en Europa, de eso no tenemos ninguna duda. Va a estar en Europa y va a ser una voz que les va a doler escuchar. Hurrengo larunbatean, anaitasuna bete egin behar dugu, anaitasuna bete, eta 25ean, hautestontziak bete behar ditugu. Voto errebeldez, ezkerreko boto ez, herrien erabakitzeko eskubideen aldeko boto ez, eta Nafarroan ere aldaketaren aldeko boto ez. Mila esker.